amigos, buenas tardes. Mi nombre es Alina Dadaeva, soy coordinadora editorial de La Otra. En nombre de nuestra editorial les doy la bienvenida a esta charla en torno al tema cómo leer y escribir poesía. Hoy vamos a conversar con los estudiantes de la carrera de escritura creativa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El motivo para este encuentro es la publicación del libro La aventura de escribir poesía, teoría y práctica, de Blanca Luz Pulido, escritora mexicana que a la vez es la maestra de la materia Poesía 1 de este grupo. Antes que nada, me gustaría presentarles nuestro editorial. La Otra publica principalmente poesía contemporánea, mexicana y extranjera. También publicamos crítica literaria, trabajos sobre artes visuales y ensayos. La aventura de escribir poesía también es un libro de ensayos didácticos en torno al oficio poético. Lo posicionamos como una guía, un manual que podría servir tanto a los poetas jóvenes como a todos aquellos lectores quienes quieren iniciarse en el mundo de la poesía, aprender sobre distintas formas poéticas y distintos recursos literarios. La idea de este libro nació hace mucho tiempo. Blanca Luz ha trabajado como maestra a lo largo de muchos años y su experiencia como profesora ha sido fundamental para esta obra. Blanca, cuéntanos por favor un poco sobre la historia de este libro. Este libro en realidad está muy relacionado con la universidad, con la UACM, porque yo, si bien antes de la universidad había dado algunas clases, algunos pequeños talleres, formalmente así como maestra de grupos más grandes, etcétera, fue en la UACM donde, digamos, empecé a desarrollar más este tipo de acercamiento para inducir a chicos que habían tenido, chicos y chicas con muy poca experiencia, digamos, de leer poesía en ocasiones. Porque las otras ocasiones en que di clase eran grupos de personas un poco mayores, etcétera, que ya tenían más conocimiento sobre específicos temas, digamos, más seminarios que cursos de introducción. Entonces, al enfrentarse uno a grupos que realmente necesitan empezar desde el ABC, ¿no? De la poesía. Había muchas copias, había muchos materiales de aquí y de allá, para que todos los profesores que dábamos esta materia de poesía, uno del plantel Cotepec, donde trabajo yo, y de otros, nos pasábamos tips, hacíamos programas, pero siempre, digamos, a veces yo sentía que había demasiados materiales, demasiada profusión de cosas que quería uno comunicar y el orden y la graduación, pues era complejo establecerlos, ¿no? Entonces, de varios años que yo di este taller, este curso taller, que así se llama, pues había ciertos materiales que yo repetía siempre, ¿no? Pero empecé a forjar esta idea de por qué no hacer un manual donde ya fuera un camino más, digamos, las cosas estuvieran, todos los temas de cierta manera organizados para que no fuera este pelea constante y ahora esto y ahora lo otro, saquen copias de aquí, ahora este pedacito de este libro y ahora este pedacito del otro libro. Era bastante complejo, digamos, ¿no? Y también para los chicos seguramente. Entonces, en mi año sabático, que fue en 2015-16, propuse hacer este material como proyecto de año sabático y entonces organicé todo ese material que tenía y también con base en las reacciones de los chicos, en qué les gustaba más, qué les gustaba menos. Entonces así fue como surgió realmente este libro, mucho como para compartir, ¿no? No fue un libro de esos, así como un libro de poemas que uno hace o unas traducciones, sino realmente sí fue pensado para estudiantes y por supuesto también a la hora de pensar en compartirlo con otro tipo de público, no forzosamente estudiantil. Por eso también la antología era importante, como para que cualquier lector que le guste la poesía pueda extraer algo de este libro, aunque no haga los ejercicios, aunque no se dedique a ser poeta, puede saber cómo se cuenta un verso, cierto tipo de cosas que no es tan fácil hallarlas en los libros. No sé si eso contesté tu pregunta. Sí, muchas gracias Blanca. Hablar un poquito sobre su estructura. Por un lado, es un libro que todo el tiempo habla de la forma poética,
por otro lado está hablando de las cosas que son mucho menos verificables y a menudo son ni siquiera articulables, de qué es poesía y para qué sirve la poesía, porque el libro inicia con una sección donde se exponen las opiniones de grandes autores en cuanto a ese asunto y a la vez termina la parte teórica de este libro con una sección de consejos de grandes autores a los jóvenes poetas. Y me gustaría empezar esta charla con ustedes justamente con esas preguntas con las que Blanca Luz abre el libro. Me gustaría escuchar su visión en cuanto a qué es la poesía y para qué sirve la poesía. ¿Quién se les al ruedo, jóvenes? La pregunta es para ustedes, no para mí. Sí, claro, porque Blanca Luz ya expuso su visión en cuanto a eso Bueno, en este libro, así es. así que Ahora ahora les toca a ustedes. sí, lo pueden escribir en el chat o lo pueden decir aquí, sería más bonito porque en el chat, por cierto, no queda grabado. Entonces, aquí sí es mejor que intervengan, ¿no? De viva voz. Y ya tienen ustedes pues bastantes semanas de estar platicando de poesía, de estar haciendo ejercicios. Alguien que nos diga qué representa para ustedes la poesía. Es, Como no escucho a nadie hablando ni escribiendo en el chat, entonces sí, me gustaría empezar. Y eh, ¿para qué sirve la poesía? Lo primero que a título personal se me viene a la mente es para darle un nuevo significado a las cosas, para separarlas por un momento del sentido rutinario, prosaico, cotidiano que tienen, para darnos a nosotros mismos el placer de ver algo bello en alguna situación o en algún fenómeno de la naturaleza o algún evento de todos los días y podernos el permitir a nosotros mismos sentir, em, tomar una conciencia de las sensaciones y de las emociones que somos capaces de vivir y también de transmitir eso mismo a alguien más, de comunicar una emoción y hacer que alguien más sienta lo mismo a través del poder de las palabras, las metáforas, los sonidos, el lenguaje, las figuras y muchas cosas más que pueden englobar la poesía. Es con lo que me gustaría iniciar esta lluvia de ideas y ya me gustaría darle el espacio a alguien más para que complemente con su propia definición. Muchas gracias. Manuel. Manuel, muchísimas gracias. Quisiera hacer un pequeño comentario a tu visión. Por Gracias. supuesto, todo lo que dijiste es totalmente cierto. De hecho, aquí no puede haber equivocaciones, porque aquí es la opinión, somos nosotros que expresamos. Pero a mí me llamó muchísima atención lo que dijiste al final, que sirve para comunicarse a través de la emoción, porque nosotros solemos pensar que la comunicación es algo más bien ajeno a la poesía, en el sentido de que la comunicación es justamente lo que dice Blanca Luz en una de las unidades, que la palabra puede ser denotativa y connotativa. Entonces la comunicación usualmente está basada en Y la palabra hay, denotativa. hay Ajá. otro término, unívoco. Por ejemplo, Ujú. Sí. tenemos un letrero de, por ejemplo, aeropuerto de la ciudad. Entonces, Ujú. ahí uno no puede darse el lujo de, oh, ¿cuántos Significa. sentidos tendrá la palabra aeropuerto? O no tire basura. Oh, ¿qué querrá decir? ¿Se referirá a basura espiritual? No. O prohibido estacionarse. Entonces, ¿estacionarse en qué? En la vida, prohibido estancarse. Entonces, no, hay cosas
que efectivamente la comunicación en un primer aspecto es práctica, es cotidiana, de una utilidad pragmática. Entonces, la poesía es un segundo nivel de cosas. Bueno, le dejo continuar, profesora Dana Gracias. Eva. Sí, lo dices muy bien, porque Blanca Luz al principio en el prólogo de este libro está hablando un poco sobre las teorías lingüísticas que surgieron en el siglo XX a partir de Ferdinand de Saussure, que gracias al cual tenemos ahorita la semiótica, la lingüística, porque se supone que existe una tal cosa que es signo. La base del signo también es la imagen. La diferencia entre un signo y un símbolo, que un signo es comunicativo sobre todo. Es decir, podría ser prescriptivo, podría definir tus obligaciones. Y a todo eso la imagen, es decir, las varias imágenes de la palabra le es ajeno. Por lo tanto, hay esa división entre la palabra denotativa y la palabra connotativa. Entonces, la palabra connotativa es el campo de la poesía. La palabra denotativa es usualmente el campo del habla cotidiana. Por lo tanto, existe esa visión de que la poesía, más que comunicar, debe hacer otra función, aunque muchos poetas se oponían a eso. Jaime Sabines, por ejemplo, decía que la poesía es justamente este puente entre dos soledades, es decir, sí tiene esa función comunicativa. Y me alegra mucho que tú dijiste eso, porque justamente esa visión nos lleva a otro nivel de comunicación. Podemos percibir la comunicación como el nivel primero, cuando realmente nada más quieres transmitir un mensaje, como los hacen los animales. En ese sentido no hay mucha diferencia, solo que en el mundo humano es mucho más complicado la comunicación que en el mundo animal. Pero tú, justamente con otras grandes tú, ¿cómo decirlo? Siguiendo ese camino de algunos poetas como Jaime Sabines, estás hablando de comunicación de otro nivel, más elevado, comunicación a través de la emoción. La emoción. Porque yo creo que la comunicación más eficaz es justamente la comunicación emotiva. Cuando es comunicación nada más pragmática, desaparece muy fácilmente de la memoria, de la conciencia, pero cuando ahí están involucradas las emociones, y las emociones son inseparables de la poesía, la comunicación llega a otro nivel. Y por lo tanto, muchas gracias por esa visión, es muy importante. Laila quería hablar, me levantó la mano. Hola, bueno, pues el acercamiento que yo he tenido a la poesía ha sido de manera muy personal y creo que ese es como el principal significado que yo le doy a la poesía, que es una forma de entenderte al escribir, pero también al leerlo, ¿no? Es una forma de descubrir nuevas visiones, bueno, nuevas formas de ver pues tu alrededor, de verte a ti mismo y todo eso. De hecho, cuando estaba revisando el libro, en el anexo 1, vienen así como, pues como ensayos de poetas o de así, y hay uno que es de Joan Margarit, que se llama Poesía y Soledad, y creo que ese en especial fue como que algo que me llamó mucho la atención, fue algo como que dije, wow, esto realmente como que me siento identificada, como que lo entiendo. Y bueno, creo que esa es como lo que yo entiendo por poesía, algo con lo que puedes sentirte identificado, algo en lo que, en lo que ver nuevas cosas y así. Y bueno, creo que es todo. Gracias, Laila. ¿Si puedes quitar la manita? Gracias. ¿Alguien más que nos Muchas quiera gracias. compartir? Un pequeño comentario. Me está indicando el Zoom que en 10 minutos se va a acabar la sesión, pero podemos volver a entrar Así es. con el mismo enlace y volvemos a grabar después. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ilse, si Igual, me... Laila, muchas gracias por tu visión, que poesía y literatura en general con filosofía es un método de autoconocimiento, tanto para el poeta como para el lector.
Y en ese sentido yo creo que mucho tiene que ver las ideas filosóficas de Platón, de Descartes, que todo es la manera de recordar lo que experimentamos en el mundo de las ideas. Creo que la poesía es el instrumento más eficaz para ello. A mí me gustaría preguntar algo, si nadie más de ustedes quiere hablar sobre ese tema. Vanessa, Vanessa levantó la mano. Muy bien, mejor. Sí, sí, bueno, también en mi experiencia, considero que hasta faltan palabras para decir para mí qué es la poesía, ¿no? Pero tratando de sintetizarlo, es una forma de enunciar diferente, como lo han mencionado mis compañeros, con la emoción, ¿no? Al menos para mí, lo que es la literatura y la poesía, es un lazo que me ha rescatado de un abismo de diferentes circunstancias, ¿no? Porque a veces la realidad te ahoga tanto, ¿no? Que leer en un lenguaje embellecido o más metafórico, ¿no? Te ayuda a visibilizar otros mundos y rescatarte, ¿no? Entonces, son otras nuevas formas de vida, ¿no? Y de sustento que al menos a mí me han ayudado demasiado. Y, y esas formas en las que otros poetas ven la vida y en sus poemas lo reflejan, te ayudan a sentirte identificado, además de que, como menciona la maestra, ¿no? El libro no solo es para, pues, que escribas, ¿no? Si no escribes está la opción de volverte adicto a la poesía, ¿no? Por ejemplo, es lo que le mencionaba la maestra, ¿no? Yo no tenía mucho conocimiento, sin embargo, me llamaba siempre la atención, pero como mencionan también, muchas veces no sabes por dónde acercarte o cómo involucrarte en la poesía. Y este libro se me hace muy, muy acertado, aparte que se me hace muy ameno, ¿no? No te espanta, ¿no? Con la rigidez de la métrica y todo eso, ¿no? Sino que te va envolviendo sutilmente y de una manera muy, muy amena. Entonces, el que la maestra en la antología incluya distintos autores lo enriquece y aparte a quienes no conocemos tanto, pues te va guiando, ¿no? Por un camino y de la mano para que te vayas metiendo más en el tema y lo disfrutes más. Entonces, bueno, para mí eso es la poesía. Me faltan más palabras, pero me emociona mucho, ¿no? Todo lo que puede hacer en las personas, la poesía, ¿no? Y en la humanidad. Y de verdad que es muy padre porque sí, te inspira a que quieras seguir leyendo más poesía y, ¿por qué no? Atreverte a hacerla, ¿no? Pero, como dice la maestra, ya sabes, ¿no? Que te habla cuando es rima sonante, consonante, la métrica y todo eso, ¿no? Y eso te nutre bastante. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Vanessa. Muchas gracias, Vanessa. Sí, es un libro, yo diría, cero arrogante, un libro democrático, porque nos está hablando en nuestro propio idioma, a diferencia de muchos textos filológicos. Por ejemplo, ayer me tocó leer a Jacobson, Román Jacobson, gran estructuralista, y sí es complicado, es una lectura que te requiere mucho tiempo, mucho de sumergirse, de interpretar todo el tiempo ciertos términos, mientras que, por ejemplo, este libro que está tratando los temas filológicos con mucha pulcritud, a la vez el lenguaje, gracias a lo cual Blanca Luz no es solamente maestra filóloga, sino también escritora. Yo creo que eso le ayudó muchísimo en escribir ese libro, porque tiene lenguaje muy claro, muy comunicativo en ambos sentidos. Alguien más había levantado, Luz María, me parece, la mano, no, pero ya no la veo. Sí, profesor. La quitaste. Bueno, yo más que nada quisiera compartirles, en algún momento, ya hace tiempo hice algunas frases sobre lo que significaba para mí la poesía. Yo le di este sentido, ¿no? Que dice, la poesía es la omnipotencia del hombre. ¿En qué sentido? Bueno,
pues la omnipotencia es abarcar absolutamente todo, ¿no? Como sabemos, el lenguaje es muy vasto, es muy rico, y no nada más hablando en el sentido del lenguaje hablado, ¿no? Todas las formas del lenguaje tienen sus expresiones y sus maneras y su riqueza. Entonces, yo tuve un agradable encuentro con la poesía hace mucho tiempo y y pues quedé prendida, ¿no? Quedé completamente enamorada de la escritura y no solamente de escribirla, sino de leerla y de comprenderla, de entenderla y de abrazarla, ¿no? De hacerla mía, parte de. Entonces creo yo que pues esas ideas, esas palabras, esas letras son algo irreprimible, ¿no? Es algo que escribes o leí por ahí alguna vez o escribes o sucumbes, ¿no? Porque no puedes con ese torrente de cosas dentro de ti, ¿no? Dentro de tu corazón, de tu alma, de donde salga toda esa expresión para mí maravillosa, ¿no? Muchas gracias, chica. Sí, muchas gracias. Blanca, ¿usted quería preguntar algo? Y yo lo que pasa es que me quedé con esta idea de Roberto Acuña, un profesor que el otro día habló sobre el libro, profesor de Acatlán, ¿verdad? De la UNAM, de tres preguntas que sus alumnos le hicieron a él como resultado de este libro, de haber leído o de entrar en contacto con el libro, ¿no? ¿Qué se necesita para ser poeta? ¿Qué se puede enseñar y qué no? Y si se puede aprender a escribir poesía. Es interesantes esas preguntas, pero no sé si tú tenías planeadas otras, Alina, o cómo ves. No, aquí tenemos un orden libre, solo que yo veo que en un minuto el Sí, Zoom es nos va a cierto. sacar y después vamos a volver. Si quieren, entonces en esa segunda parte vamos a abordar ese tema, porque ya mencionamos que este libro está dirigido tanto al lector general como a los jóvenes poetas. Y yo supongo que si están ustedes aquí, son de la carrera de creación literaria, entonces Sí, claro. seguramente todos escriben poesía, todos Sí, son lectores de poesía, sí. entonces nos gustaría saber esto, que tanto les sirve como seres poetas, no solo como seres lectores. Ya levantó la mano Laila. Quien levantó la mano primero fue ella. Bueno, mi experiencia con la escritura empezó en un taller en el bachillerato, pero no era un taller de poesía, era un taller de creación literaria en general, donde pues te enseñaban cuento, drama, poesía y así, ¿no? Pero nuestro maestro nos enseñaba, o sea, nos ponía ejemplos para que leyéramos y ya después intentáramos como que copiar esos estilos, ¿no? Y que así fuéramos encontrando nuestra propia voz. Y pues bueno, estuvo interesante, así fue como yo me inicié en la escritura. Y luego cuando entré aquí, pues ya estamos hablando de, pues ya de cosas más, digamos, más serias, ¿no? Por ejemplo, a mí no me habían enseñado formalmente a leer métrica y así, ¿no? Entonces, bueno, aparte quiero hacer un paréntesis, que todo lo que yo había escrito anteriormente siempre había estado calificado, digamos, de alguna manera, o más bien revisado por este maestro que les comento. Entonces, ahorita estoy en este proceso de todo lo que estoy escribiendo, que sea algo que yo apruebe, ¿no? Intentar no pedirle ayuda para así ir avanzando y pues como que sí me está costando más trabajo que anteriormente. Es, sí es complicado porque pues tienes que saber demasiado para poder expresarte mejor y que sea pues un texto de calidad, todo eso. Y pues creo que ya. Gracias. A ti, chica. Gracias. Jimena, alguien que nos diga su opinión. Este chico, Sí, Liliana. Liliana. Bueno, pues a mí mi experiencia fue, o sea, opuesta a la de la compañera. Entonces, las, cuando, bueno, conocí la poesía, pues fue realmente
pues en la escuela, ¿no? Entonces, luego lo que hacen es meterte a la métrica, que esto tiene que rimar con esto, si no, no es poesía. Es muy riguroso, por así decirlo. Entonces, a mí pues llegó al punto de, no, pues no me gusta, no me atrae. Es bonita cuando pues los demás tienen como que el talento para hacerlo, ¿no? Y es bonito leerla. Entonces, con este manual, bueno, ya habían dicho los compañeros que tuvieron la oportunidad con el maestro Martín, yo también lo vi en ese primer momento y fue más fácil, fue súper entretenido y y no se me hizo tan pesado. Y entonces también aprendí que pues hay otras formas de hacer poesía, que no solo es esa manera tan rigurosa. Pues sí cuesta la métrica, ¿no? Es, es un tema muy riguroso y muy exhaustivo. Pero luego viendo este manual de nuevo, te das cuenta de que pues es más sencillo, es te lleva de la mano realmente, no es como que te avienta de sopetón y ahí date de golpes tú solito. Eh, Te lleva de la mano muy fácil. Y la verdad es, puedes, por ejemplo, ya aparece con mis compañeros, que algunos dicen, yo no sé, yo no sabía nada de poesía y ahora participan en la clase con sus versos o con sus octosílabos y les quedan muy bien y son bonitos y tienen las imágenes preciosas. Eh, yo creo que libros como este debería de ser lo primero para acercarnos a la poesía. Gracias, chica. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Feliciana. ¿Alguien más? Si quieren, podríamos pasar, puedes quitar tu manita, Viridiana, gracias. Podemos pasar a otra de las preguntas que a mí se me hicieron muy interesantes. ¿Qué se puede enseñar y qué no? ¿Qué piensan ustedes de eso, chicos? Por ejemplo, ahorita al principio hablamos un poco sobre las cosas verificables y no verificables en la poesía. Yo creo que es por allá a donde tienen que dirigirse ustedes. Verificables. O no sé, también pensaba yo que algunas preguntas, algunas dudas en general Mire, yo tengo una pequeña parte que justamente en cuanto al tema del oficio poético. Yo creo que una de las cosas que sí debe aprender un joven poeta, incluso más que el lector, es interpretar los textos. Porque, como bien dice allá Blanca Luz, hablando sobre la imagen, hablando sobre la palabra connotativa, no siempre lo que vemos en el texto a primera vista es el único significado. Usualmente, usualmente, yo diría que siempre hay algo más allá de la primera lectura, hay algo más allá de la primera imagen. La imagen sí es la primera capa, yo creo que no existe la poesía sin imagen, o en algunas formas muy experimentales, pero en la poesía clásica, tal como la percibimos en el siglo XX, la imagen es la base, sobre todo en la poesía mexicana, así decía Paz, que la imagen es el núcleo de la poesía en este país. Entonces me gustaría hacer un pequeño breve ejercicio de lectura de un poema sumamente breve, porque es el haiku más famoso, y escogí haiku porque el libro trata también el tema del haiku. Y yo les voy a leer este haiku, que digo, yo creo que a nivel mundial es el más conocido, de Matsuo Basho, y les voy a pedir que me interpreten. A ver. Es la traducción de Octavio Paz. Un viejo estanque, salta una rana, ruido de agua. El poema, ahí está, y les voy a pedir decirme qué es lo que ven allá, qué es lo que escuchan, qué es lo que suponen que hay allá en este texto. ¿Puedes repetir, por favor, Alina? Sí.
Un viejo estanque. Salta una rana. Ruido de agua. ¿Quién quiere empezar? Miren, no se preocupen, aquí no habrán equivocaciones. De eso se trata el ejercicio de interpretación. Porque la diferencia entre un signo y un símbolo es justamente que símbolo tiene muchas interpretaciones, no se reduce a uno solo, entonces no puede haber un error. No tengan miedo de equivocarse. Digan lo que ven, lo que sienten, lo que suponen. Luz María. Ay, bueno, fue un dedo, pero está bien. Pudiera ser una persona mayor, a lo mejor sola, llorando, quizá. Ajá, una escena de desolación, Claudia de soledad. Ajá, ok. nos dice, creo que es la alteración del equilibrio. Es que ella no tiene audio, Ah, ok, ajá. entonces por eso es lo que opina, la alteración del equilibrio. Ujú, ok. La idea. ¿Qué más? También puede tener mucho que ver con este aforismo que dice, la vida está en el movimiento. Donde hay un poco de movimiento, hay un poco de vida. Y donde hay vida, hay riqueza y hay posibilidad. Entonces, tan solo de ver una ranita saltar, porque las ranas además tienen una forma hermosa. Es un deleite poder dibujarlas, verlas, ver sus colores café, verde, algunas muy exóticas. Entonces, también uno también tiene la posibilidad de imaginar su propia rana y también saltan con diferentes intenciones. Cuando quieren huir, cuando quieren alimentarse o cuando simplemente ya se aburrieron de estar en la misma hoja. Es todo lo que se puede sacar de un momento, de un evento pequeño de la naturaleza. Y ese es el espíritu también del haiku, que ensalza en las últimas 5 sílabas, por son 5, 7, 5. En estas últimas 5 sílabas ensalza a nivel de arte un hecho pequeño de la naturaleza que nos recuerda el milagro de estar vivos, el milagro de otro día y el milagro y la belleza de apreciar las cosas que están a nuestro alrededor. Una hoja que danza con el viento, alguna nube que tiene una forma caprichosa o los colores del atardecer. De eso se trata también el espíritu de los haikus. Muy bien, gracias, Manuel. Muchas gracias, Manuel. ¿Alguien más? Yo. Por favor. Pues a mí me sonó más, como decía la compañera, con el viejo estanque, a mí se me hace más que es la vivencia de una persona. El agua podría ser todos esos experiencias que vamos recaudando a lo largo de la vida y que van llenando nuestro estanque personal. Entonces, la pequeña rara podría ser la interpretación de otra nueva vivencia que se agrega más al estanque. Está bien. Interesante. Perfecto. ¿Alguien más quiere dar su visión? A mí me gustaría decir algo también. Creo que el poema también contrasta los tiempos. El viejo estanque, la rana, y entonces esta rana hace una modificación y hace un ruido. El salto implica un ruido, un movimiento de lo nuevo en lo viejo. Muchas gracias. ¿Y aquí alguien más escribió? A ver, Claudia. Aparte de que es alteración de equilibrio, es la réplica de las ondas por el salto de la rana que nos sacan de la monotonía. Muchas gracias. Todo lo que dijeron ustedes es cierto. Todo es aplicable a este poema. Porque miren, lo que están
vamos a empezar con la primera visión de qué es la soledad. Los japoneses son los maestros de la soledad. Ellos tienen un concepto muy interesante que es wabi-sabi, probablemente han escuchado de eso, que es algo viejo, algo abandonado. Por ejemplo, si ustedes ven una casa ya donde ya no hay nadie, oscura, medio destruida, esa casa tiene esa noción de wabi-sabi. Además de espontáneo y sencillo, ese es el wabi-sabi. Espontáneo, natural y sencillo. Tiene esos elementos, el wabi-sabi. Te silenciaste, Alina, no te estamos oyendo. Sí, perdón. Muchas gracias, Manuel. Entonces, ese concepto, wabi-sabi, como dice Manuel, que es algo sencillo, algo espontáneo, a la vez algo viejo a menudo, algo destruido, porque si es algo viejo, ya sintió el camino del tiempo. Ya el tiempo la atravesó y todos nosotros somos... tenemos que desaparecer al fin y al cabo, tenemos que someternos a el pase del tiempo. Por eso los japoneses dicen que los que vieron, por ejemplo, el cambio de la naturaleza, las estaciones, han visto todo, porque la primavera representa la infancia, el verano, la madurez, el otoño, ya edad avanzada, y la vejez representa el invierno. Entonces, a través de todo se siente el tiempo. Entonces, soledad, sí, porque no vemos a nadie, solamente vemos este estanque. Lo que decía Manuel, lo que decía Claudia de la monotonía, lo que decía Blanca, también está en un concepto principal de haiku, es el contraste. Nosotros vemos por un lado este estanque, por eso decimos estancado, algo que no se mueve prácticamente, y de repente este brinco de la rana a esta agua, contraste inmediato, espontáneo. También una cosa muy importante en este contraste es justamente eso también lo que decía Blanca. ¿Qué es el silencio? Nosotros no podemos percibir el silencio si no existe el ruido. En general, todo lo que se percibe en el mundo es porque existen cambios. Como dijo un antropólogo, si todos los objetos serían de color azul, nosotros no tendríamos la noción del azul. Para que algo sea percibido, como la vida se percibe a través de la muerte se percibe a través de la vida, el silencio se percibe a través del ruido. Nosotros cuando vemos el viejo estanque todavía no escuchamos el silencio, pero en cuanto escuchamos como brinca allá la rana y escuchamos este golpe del agua en este momento, empezamos en el tercer verso, ya empezamos a escuchar el silencio. Entonces ese contraste de ese percibido que se percibe solo a través del contraste, tendría que ser un poco tautológico mi visión, pero creo que es la única forma de verlo así. Antitético y a la vez tautológico. Y también otra visión que es más, otra interpretación que es más cultural, más budista, porque un japonés cuando habla de este estanque o lee sobre este estanque, imagino un pequeño estanque en un templo budista, entonces hay toda la connotación religiosa de tranquilidad. Y por fin lo que dice Manuel de lo espontáneo, por supuesto también la vida humana y como la vida de todo el mundo, los japoneses, los orientales en general no son tan antropocéntricos como los occidentales, entonces la vida de por sí es muy fugaz, como este brinco del agua. Imagínense un estanque, brinca la rana, es un segundo, sí la escuchamos, pero después otra vez la tranquilidad, el silencio, la anti-existencia que tanto no aceptan los occidentales desde yo creo que los antiguos griegos y que tanto alaba la orientalidad, el blanco, el vacuo. Por eso hablaba Paz, que era gran conocedor de la cultura de la India, por eso escribió este poema suyo tan experimental, el blanco, porque el blanco no solamente el color, no solamente allá donde va la flecha, como la muerte, sino también el símbolo de este vacío que para los occidentales y los japoneses es tan importante. Entonces imagínense, 3 versos, 17 sílabas, una palabra kige que representa, marca el tiempo, porque es muy importante en caso de haiku demostrar qué temporada es, justamente por esa cuestión del tiempo, y el momento cuando rana brinca, eso ya es kige, esa palabra, porque las ranas no brincan en el invierno, por ejemplo. Entonces, en tan poco espacio poético,
se abre un mundo tan grande. Y ese es el trabajo de la interpretación, y yo creo que lo deben hacer todos los poetas al momento de aprendizaje. También para cuando escriben, buscar a darle esas otras dimensiones, este volumen a sus propios textos. Magnífica disertación. Encantados. Blanca, ¿usted quería preguntar algo? ¿Alguna tercera pregunta de Roberto o no había tercera pregunta? Había una pregunta que sí me gustaría hacerles. ¿Qué se necesita para ser poeta? Porque ya hablamos un poco de la otra, de qué se puede enseñar y, o sea, perdón, hablamos ya de lo se puede aprender a escribir poesía y hablaron de su experiencia con el libro, de cómo los ha ayudado. Eso ya, digamos, me parece que ya se respondió, ¿no? Y después, el asunto de qué se puede enseñar y qué no es una pregunta realmente compleja, porque sí hay una especie como de vocación, ¿no? Que se puede ir aprendiendo, que varias chicas sobre todo han hablado de esa vocación. Y la vocación es lo que no se puede enseñar, digamos, en palabras de Rilke, que ya leímos algunos extractos de sus cartas a un joven poeta, ¿no? Si no se siente como esa necesidad de la que alguna chica ha hablado hace poco, que si no escribes algo te pasa, ¿no? Si no escribes te sientes mal, que necesitas sacar adelante eso, me parece que fue Luz, si no me equivoco. Eso yo pienso que es lo que no se puede enseñar, ¿no? Toda la importancia que se le da o no se le da a la literatura, a la poesía en este caso, a la lectura, a escribir, eso no se puede transmitir, no se puede enseñar, como que se trae o no se trae finalmente. Y la última pregunta sería, ¿qué se necesita para ser poeta? Que sí me gustaría que me contestaran. Algo de eso lo responde Rilke también en las cartas famosas citadas, en las cualidades que le recomienda a quien escribe, a quien le escribe Rilke, que desarrolle en sí mismo. Me gustaría saber qué opinan de eso, con qué cualidades han desarrollado ustedes en sí mismos que no sentían tenerlas antes de acercarse a la poesía. Si alguien me puede contestar, a mí me gustaría saber eso en su propia experiencia. Chicos, ¿qué le dirían a ustedes a alguien que quiere escribir? ¿Qué se necesita para ser poeta? Creo que ya nos está levantando la mano Vanessa. En mi experiencia personal considero, y también lo he escuchado por parte de maestros de narrativa, que vale más lo que lees, ¿no? Porque eso te ayuda a que perfecciones la escritura. Considero que es muy cierto porque nos amplía el bagaje, ¿no? Por ejemplo, es también necesario el conocimiento de palabras, y como luego lo analizamos en tu clase, ¿no? Que nos preguntas, ¿qué creen que significa esta palabra, no? Entonces, si estamos un poco distanciados de ese acercamiento a otro tipo de palabras, pues la lectura, ¿no? De distintos autores en poesía nos va acercando. Aparte, contemplar lo que nos rodea, ¿no? Ese es básico porque es de verdad percibir tu entorno, no solo con lo que ves, ¿no? Aún más con lo que escuchas, y puedo casi asegurar que, y como lo decíamos, ¿no? Hace rato, que el sonido, ¿no? Sí. Es importante, ¿no? Que salgas un poco de ti, ¿no? Y te des ese chance de escuchar todo lo que te rodea, porque podemos pararnos en la ciudad y escuchar tantos sonidos, ¿no? Y de ahí, no sé, ¿no? Evocar y demás. Igual, algo que también se nos recomienda mucho es llevar siempre una libreta, ¿no? Sí. Para empezar a hacer anotaciones de algo que te venga a la mente, y de ahí puedes ir construyendo, ¿no? Pero sí, la constancia también siempre va a ser la diferencia, ¿no? En muchas cosas. Gracias. Gracias, Vanessa. ¿Alguien más? ¿Una idea de qué se necesita para ser poeta? Aparte del estudio, etcétera. ¿Qué cualidades, digamos, como
personales. Aquí tenemos una opinión en el chat de parte de Gabriela. Ujú. A mí me ha estado ayudando para expresarme de otra manera. Veo las cosas y ya en mi cabeza las estoy describiendo poéticamente. Ay, qué bonito. Ujú, gracias. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, no, sí. Yo creo que también lo que dice Gabriela hay un punto clave de ver las cosas. Ver a través de libros y directamente también. Porque probablemente, contestando un poco a la penúltima pregunta, que es lo que no puede enseñarte una clase, una cátedra de creación literaria, probablemente sentir. Podría ayudarte, podría darte claves para esto, pero para realmente empezar a sentir, que para la poesía es importantísimo, uno debe salir a la vida y, como dice Gabriela, ver las cosas. Regresando al tema de Basho y Haiku, eso era la parte principal de ellos, contemplación del mundo. Hay otras dos respuestas interesantes, si quieres leerlas. A ver, Ujú, Ruth. ujú. Lanzarse a la poesía es poder darle un enfoque más artístico a una novela, a un cuento, inmortalizar una idea simple y volverla un mundo nuevo. Ujú. Claudia, se necesita un corazón roto, es decir, se necesita un handicap para escribir, algo que altere nuestro equilibrio, un pretexto. A ver qué dice Blanca Luz respondiendo a esa pregunta. Corazón roto no forzosamente. En fin, hay muchos poemas que han surgido de sentimientos tristes, evidentemente, pero en ocasiones eso ha pasado cuando el poema se escribe, ¿me explico? A veces la emoción es importante, pero el mismo poeta necesita a veces distanciarse de esa emoción para poder escribir. Como un ejemplo, cuando mi abuela murió, yo me tardé aproximadamente 3 años en poder escribir un poema sobre eso. Y ella era sumamente importante para mí. Entonces, en ocasiones los temas para escribir, que es un poco de lo que nos está preguntando ahorita Claudia, que es un muy, muy buen punto, ¿no? ¿Sobre qué escribe un poema, un poeta? A veces es sobre sus sentimientos, pero a veces es sobre el mundo. Entonces hay que mirar este mundo, ¿no? A veces dejar de verse uno mismo el ombligo, por decirlo de alguna manera, y salir un poco a la realidad exterior. De todas maneras, en lo que observemos del mundo, vamos a estar incluidos. Va a estar incluido nuestro punto de vista, lo que elijamos para hablar de ello también habla de nosotros, justamente también nos refleja, ¿no? Porque está este viejo dilema, el poeta se expresa, sí, se expresa, pero también crea. En esta creación, obviamente se expresa, pero no es que el mundo tenga que tener constancia de mí, que me pasó a mí, que hice, que no hice, de quién me enamoré. Lo importante es crear una visión, como decía Ruth, ¿no? Una cosa pequeña, darle toda la importancia, profundizar en ella o en un paisaje, no tiene que ser algo pequeño, pero bueno, para empezar, yo sí les recomiendo concentrarse en cosas pequeñas, no querer hacer un poema de la estructura del universo, ¿no? Porque casi seguro que va a ser una cosa muy compleja, o sea, enfocarse en algunas cosas y tratar de profundizar en ellos. Ujú. Algo que altere el equilibrio, sí, hay que alterar nuestro equilibrio para escribir, eso sí, pero tenemos que saber buscar esa alteración por medio de otras lecturas, captar esa idea que nos llega al vuelo, escribirla, aunque la desarrollemos después, estar abiertos a todas las provocaciones que se nos presentan, tanto internas como externas. Y sí, hay un proceso de maduración, en efecto. Uno va cambiando, va escribiendo de diferentes cosas, va cambiando de forma al escribir, según lo que uno lea también y según lo que uno viva. La vida alimenta la poesía y la poesía alimenta la vida. Muchas gracias. Manuel dice, en general, para todos los géneros que involucran escritura, poesía incluida, también se requiere de un proceso de maduración. Sí, es totalmente cierto, maduración tanto técnica como maduración del ser humano. Y ahí, por ejemplo,
involucra también el tema de corazón roto, de todas las pérdidas de equilibrio que suceden al ser humano. No son tan necesarias para escribir un cierto poema, pero probablemente sí son necesarias para la maduración de la psique, que a la vez puede llevar al incremento de la capacidad para escribir poesía. Muchas gracias, queridos amigos, por esta clase, por platicar Fue con un nosotros. placer. Igualmente, Manuel, muchas gracias, Blanca Luz, por confiar en la otra, por darnos permiso de publicar su libro. Yo creo que ese libro ya está encontrando su camino, sus lectores. Ya tenemos a varios colaboradores de la otra que hablaron de este libro, escribieron. Pronto van a salir algunas reseñas en la revista La Otra. Espero que no es nuestro último encuentro. Gracias, Blanca Luz. Gracias a todos. Hasta luego. Que esté-